Casa Whitmore no llegó a mi vida como aparecen las cosas normales. No llegó con ruido de mudanza, ni con papeles firmados con alegría. Llegó como llegan los errores antiguos, en silencio, con demasiada historia ella respirándole dentro. Acepté el puesto de bibliotecario porque nadie más lo quiso, o quizá porque algo en mí sí lo quiso, aunque no supiera explicarlo. El camino hasta la colina parecía una cicatriz abierta entre el bosque y el cielo. A cada paso, los árboles se cerraban más, como si el mundo estuviera reduciendo su tamaño a propósito para encajar en la mansión que me esperaba arriba. Y cuando por fin la vi, comprendí por qué el pueblo hablaba en susurros. La casa Whitmore no estaba construida sobre la colina, parecía haber crecido desde ella. Piedra gris, húmeda, con ventanas altas como ojos cansados que ya no intentaban fingir interés por el exterior. El viento no la rodeaba, la atravesaba, y aún así, la casa seguía de pie, con una terquedad casi orgullosa. El anciano del pueblo me entregó la llave sin mirarme. Si ves las velas encendidas, no mires las ventanas. No añadió nada más, y eso fue lo que más me inquietó. Dentro, el aire tenía la textura de un libro cerrado durante demasiado tiempo. El polvo no flotaba, permanecía, como si incluso él supiera que no debía irse. Mi trabajo era sencillo: catalogar la biblioteca, ordenar archivos, dar forma a décadas de silencio acumulado en el papel. Libros de registros familiares, cartas nunca enviadas, diarios que parecían terminar siempre a la mitad de un pensamiento. Pero la casa no estaba vacía, nunca lo estuvo. Por las noches, el sonido de los pasillos no era viento, era algo que imitaba el viento con una paciencia casi ofensiva, como si el edificio practicara el arte de parecer inofensivo. La octava noche encontré la fotografía. Estaba dentro de un libro de inventarios fechado en 1893. Una mujer, vestido negro, guantes de encaje, una mirada que no posaba para la cámara, sino para algo detrás de ella. Lady Eleanor Whitmore. El reverso tenía una frase escrita con tinta ya cansada. Ella no duerme desde que él desapareció. Esa noche dormí por primera vez con la sensación de que alguien más estaba usando la casa mientras yo intentaba evitarla. Soñé con ella junto a una ventana. La habitación estaba llena de velas, no una o dos, decenas, quizá más. La luz no iluminaba, densificaba la oscuridad, como si la estuviera conteniendo a la fuerza. Lady Whitmore no miraba hacia adentro, miraba hacia el bosque, y el bosque parecía más cercano en el sueño de lo que debería ser posible, como si cada árbol hubiera dado un paso mientras nadie observaba. Desperté con olor a cera derretida. Al principio pensé que era sugestión, hasta que vi la gota blanca en el suelo de mi habitación. Pequeña, fresca, imposible. Los registros del pueblo hablaban de ella como se habla de una herida que no cicatriza bien. Su esposo desapareció sin rastro, ni cuerpo, ni explicación. Después de eso, Lady Whitmore dejó de recibir visitas y comenzó a encender velas. Primero unas pocas, luego decenas, luego tantas que la colina parecía arder en una luz contenida, como si la casa hubiera decidido convertirse en un faro para algo que no pertenecía a este mundo. La segunda semana, los sueños cambiaron. La mujer seguía en la ventana, pero ahora no estaba sola en su atención. En el bosque, algo la observaba, una figura alta, demasiado alta, inmóvil. No caminaba, no respiraba como lo haría un hombre normal en un sueño. Solo existía, y cada noche estaba más cerca. La primera vez que escuché los pasos en el piso superior, pensé que la casa estaba acomodando su propio esqueleto. Pero los pasos tenían intención, no eran crujidos antiguos, eran presencia. Subí con una lámpara. El corredor superior estaba más oscuro de lo que recordaba, y entonces lo vi. Luz, una vela, luego otra, luego muchas, flotando al final del pasillo como si el aire mismo hubiera
aprendido a sostener fuego sin manos. Luego avancé y desaparecieron en un parpadeo, pero el olor de cera permaneció. La puerta no estaba en los planos. Eso fue lo primero que entendí. Una habitación sellada, escondida detrás del papel antiguo, como si la casa hubiera intentado olvidarla a la fuerza. Forcé la cerradura. Dentro había cientos de candelabros, todos orientados hacia una única dirección, la ventana de Lady Whitmore, y en el centro un diario. Las velas no iluminan, las velas negocian. La oscuridad entiende el fuego, pero no entiende la intención. Si la luz duda, él entra. Esa noche, el sueño fue distinto. El hombre del bosque estaba frente a la ventana. Ya no era distante, ya no era un punto entre árboles. Era una decisión tomada. Su rostro no se veía, pero su sonrisa sí. Y en ese instante, la casa en el sueño pareció inclinarse hacia él, como si lo conociera. Desperté rodeado de velas encendidas. No estaban allí cuando me dormí. No había encendido ninguna, y aún así, estaban. La habitación parecía suspendida dentro de una ceremonia que yo no había aceptado. En la ventana, escrita con cera: no las apagues. Intenté irme, lo intenté de verdad, pero la puerta principal no daba al pueblo, daba al bosque, el mismo bosque de los sueños, y en él la figura esperaba como si nunca hubiera hecho otra cosa. Regresé, porque algunas salidas no son caminos, son decisiones que no existen. Entonces lo entendí. Las velas no eran protección, eran un acuerdo, una forma de mantener afuera a cambio de permanecer dentro. Y la casa Whitmore no era una casa, era el lugar donde ese acuerdo seguía en vigor. Y ahora, mientras escribo esto desde la habitación de la ventana, las llamas se consumen cada vez más rápido. El bosque ya no espera lejos, está cerca, demasiado cerca. Y lo más inquietante no es él, es la sensación de que ya no está intentando entrar, está esperando que algo dentro decida salir. Anoche, Lady Whitmore apareció junto a mí otra vez, pero esta vez no me miró como un fantasma, me miró como alguien que reconoce un reemplazo, como si el papel nunca hubiera sido suyo en realidad. Y en el bosque, la sonrisa continúa creciendo.